Muchas gracias por seguir con nosotros. Usted está viendo el Club 700. Pocos dolores pueden carcomer el alma de una forma tan fuerte como la muerte de un hijo o de una hija. Hoy están con nosotros Carlos Campos y Adriana Sánchez. Ellos son un matrimonio que vienen a contarnos su historia de dolor, pero también de recuperación de esta tragedia. Bienvenidos. Gracias. Es un gusto tenerlos acá. A nosotros de estar acá. Recuerde que usted puede participar si lo desea durante la entrevista. Puede enviarnos un mensaje de texto sin costo adicional al 87 86 96 12. Ahí lo tiene en la pantalla de su televisor. Recuerde también el número de nuestro centro de consejería. Si necesita oración, si necesita conversar con alguien, tenemos consejeros para eso. El número es 22 57 22 55. Y si quiere hacer alguna pregunta en vivo, el número acá en el set es el 905 398 72 88. Carlos y Adriana, cuéntenos un poquito acerca de su familia. ¿Cuánto tienen de casados? ¿Cuántos hijos tienen? ¿Y cuándo fue que tuvieron que enfrentar esta situación tan dolorosa? Bueno, nosotros tenemos 17 años de casados y éramos una familia de, bueno, mi esposo Carlos, Valeria, mi hija, Sebastián, que tenía 2 años y medio, y yo. Nosotros decidimos ir a un paseo familiar un 1 de mayo, ¿verdad? Y nos decidimos ir a Orotina, a la finca, y Carlos se fue a andar en bicicleta con sus hermanos y su papá. Entonces estábamos ahí pues disfrutando. En dado momento estábamos yo con el niño, con Sebastián, y le iba a poner unos flotadores. Él salió corriendo y eran muchos los primitos, y en un instante Sebastián, yo sentí que no estaba cerca mío, sentí un gran dolor, y entonces me fui corriendo a la piscina porque inmediatamente sentí que algo había sucedido. Él estaba dentro de la piscina, tenía un flotador puesto, y pues lo cogí. Inmediatamente mi suegra estaba ahí presente y se dieron cuenta, una amiga también. Lo saqué, él estaba por encima y empezamos a darle primeros auxilios. Inmediatamente cuando sucedió eso, lo único que pude hacer fue volver a ver hacia el cielo y pedirle al Señor que Él tenía que hacer algo por mí y porque tenía que vivir mi hijo, y que por favor se prostrara ahí. Fueron segundos donde vino una persona que no sé quién fue, que le estamos sumamente agradecidos. De la calle, un carro, lo llamaron, y el señor era un ayudante de la Cruz Roja de Orotina. Él me ayudó, nos lo llevamos en el camino. Yo lo llevaba alzado y me di cuenta de que estaba mal y que él no estaba ahí ya. Era un dolor demasiado fuerte. Yo clamé, pedí muchísimo al Señor. Llegamos al lugar, me lo quitaron, se lo llevaron, y tuve que combatir como nunca en mi vida lo he hecho. Sufrí muchísimo, fue algo desesperante. Me golpeé, me rasgué mi ropa, mi pelo, todo. Quise golpear, quise enojarme, le pedí a Dios que cambiaba mi vida, que me diera cualquier enfermedad, que hiciera todo lo que pudiera hacer para que él viviera. Le pedí tanto, y volví a ver a la calle afuera y le decía a la gente que por qué no se paraban, que había que parar el mundo. Yo sentía que todo se me estaba yendo, y por un momento de desesperación logré caer en cierta paz y entender que nuestro Señor es el único dueño de todo, de mi vida, de la vida de mis hijos, del todo. Y en ese momento él se lo iban a llevar a Punta Arenas en una ambulancia. Estaba preparado el tráfico y todo, y yo me di cuenta que no podía ser, que yo le entregué la vida de Sebastián a él, y le dije que él era el dueño de su vida y que él iba a hacer su voluntad, y así fue. Sebas partió al cielo en ese momento, y tuve que lidiar durante 1 hora mientras que Carlos venía. Fue sumamente doloroso. En la vida no puede haber algo más doloroso, pero la presencia del Señor, la fe que me inculcaron mis papás y que he tenido toda mi vida, hizo que yo pudiera resistir y estar ahí parada y sobrellevar ese dolor tan inmenso que creo que siempre lo voy a llevar, pero bueno, en eso llegó Carlos. Carlos, perdón, tenemos una fotografía de Sebastián que ustedes anoche nos mostraron. Quisiera que ustedes también en sus casas la vean. Este niño que tienen ahí, Sebastián, ¿qué edad tenía
en ese momento? 2 años, 5 meses. 2 años, 5 meses. En la foto tenía 1 año, pero... Ok. El día de su muerte. El día que él murió tenía 2 años. Háblanos un poco de él, cómo era su carácter, cómo era incluso vos nos comentabas que tenías una relación muy especial con él. Sí, bueno, de hecho eso es de las cosas más difíciles para mí, fue que, bueno, uno a los hijos los ama con todo lo que su corazón le permite, pero mi relación con él era muy especial, éramos muy afines en muchas cosas, realmente yo creo que hay una diferencia entre lo que la gente te pueda querer y lo amado que alguien te haga sentir. Él me hacía sentir más amado que nadie en el mundo. Y cuando él murió, yo pensé que parte de mi dolor era que yo nunca me iba a volver a sentir tan amado como él me hacía sentir. Y para mí ha sido de lo más grande en mi relación con Dios que Dios ha hecho verse muy pequeño el amor de Sebastián a la par del amor que Dios me ha hecho sentir después de todo este proceso que hemos vivido. Adri nos comentaba un poco pues la angustia que tuvo que pasar ella solita, ¿verdad? Estabas en otro lugar y ella tener que lidiar con la atención, los primeros auxilios, los médicos ahí. ¿Cómo lo viviste vos, Carlos? ¿Te llaman? ¿Cómo te enteras de la situación? Bueno, nosotros veníamos en bicicleta de Heredia hacia Orotina. Nos perdimos. Era una ruta que conocíamos, pero nos perdimos. Y mi papá y mis hermanos ya estaban un poco cansados, entonces yo me fui junto con un amigo mío que andaba con nosotros, se había ido adelante. Yo me fui a buscarlo, a buscar a mis cuñadas que venían a buscarnos a nosotros en carro. Y yo empecé a sentir un desasosiego en mi corazón, una intranquilidad. Me acuerdo que me devolví de una cuesta a un claro y llamé. Sin saber nada. Sin saber nada, yo llamé y mi mamá me contestó. En ese momento ella estaba sola, estaba recién sucediendo todo y ella me trató de mantener la calma, no me dijo qué estaba pasando. Yo le pregunté que si estaba pasando algo, que si Sebastián estaba bien. Ella me dijo que todo estaba bien. ¿Y vos preguntaste específicamente por Sebastián? Sí. Y después, ya cuando estábamos en el vehículo y encontramos a mi amigo, la esposa de él lo había llamado y le había contado. Él le dijo a mi papá, y mi papá volvió al carro llorando y yo le dije, le pasó algo a Sebastián. Y él me contó que Sebastián estaba muerto. Nunca me quiso decir que era que se había ahogado. Me dijo que corriendo se golpeó en una piedra, que no sabía bien. Yo siento que ellos estaban muy preocupados de cuál iba a ser mi reacción. ¿Por qué? Por muchas cosas, porque yo era muy muy pegado a Sebastián, porque tal vez por debilidad de mi carácter en ese momento, que era una persona que temían que perdiera el control, temían que tal vez me enojara con Adriana. Y yo creo que lo que marcó la diferencia fue que 9 días antes yo fui a un grupo ecuménico al que me había invitado un amigo, Luis Guillermo, y yo fui a ese grupo pensando en que yo quería ser mejor para darle mejores opciones a mis hijos. Yo nunca fui por mí, fui por ellos, y realmente Dios usó a mi hijo para salvarme a mí. En ese grupo, Benjamín Sasso, que era quien estaba hablando en ese momento, estaba hablando de Gálatas,
y me hizo entender mucho de que la vida y la salvación es por la gracia y no por ley. Y se hablaron de muchas cosas. Yo ese día, él dijo que sentía en su corazón que tenía que invitar a los que quisieran a hacer la oración de entregarle su vida a Dios, y yo levanté la mano y hice la oración. Sin embargo, salí un poco como decepcionado porque, y yo no sé, yo pensaba que iba a sentir algo diferente. Y te dijeron, ¿no? Como que te dieron la expectativa de que algo ibas a sentir. Sí. Bueno, pasa mucho que a veces tenemos prejuicios y hay muchos paradigmas que nos limitan en nuestro convivir como familia cristiana. Nosotros somos de origen católico, y en ese momento yo iba con muchos prejuicios de que podía ser, de que tal vez querían cambiarme de religión o lo que fuera. Y una persona que de hecho era católica, me dijo que el velo se había rasgado y que ahora yo iba a tener un mejor entendimiento, y eso como que me asustó, me intimidó un poco, y me fui. A los 9 días, ese botón que yo pensé que no lo habían apretado, que no se había encendido, se encendió. O sea, cuando mi papá me dijo eso, fue como que si el Espíritu Santo se hubiera hecho cargo de mí. Me dio ese entendimiento, me dio esa paz que sobrepasa entendimiento, y en un momento que aún no, bueno, me cuesta creerlo, yo le dije a Dios: Señor, que se haga tu voluntad. Le estaba entregando algo que amaba más que mi propia vida, y fue muy importante para mí el haber dado ese paso. Cuando yo llegué a la Cruz Roja, encontré a Adriana desesperada. Dios me ayudó mucho en ese momento. Yo la abracé muy fuerte. No sé por qué, pero yo lo único que le decía era, ella me decía: ¿y ahora qué vamos a hacer? Y yo le decía: no sé, lo único que yo sé es que Dios nos va a sacar de aquí y nos va a sacar adelante. Solo eso me interesa saber ahorita. Y porque cuando sucede algo así en tu vida, es como que si todo lo que es firme, tierra firme en tu vida y tiene sentido, ese día deja de tener sentido. Ese día nada existe, nada importa. No sabes ni tan siquiera cómo volver a respirar. Duele respirar. Duele mucho respirar, y por mucho tiempo duele. Pero así fue. Como sucedió, fue un día muy, muy triste. Adriana, y en ese momento cuando llega Carlos y vos estás ahí, ¿cómo fue ese encuentro con él? Porque vos me comentaste que incluso vos, a tu manera y en medio de tu desesperación, trataste de hacer como una especie de trato con Dios. Sí, definitivamente yo quise canjearle mi vida a Dios por la de Sebastián. Yo pensaba que algo podía hacer él para que mi hijo pudiera vivir, pero en dado momento, como les había comentado, me di cuenta que no podía hacer nada, que simplemente tenía que entregarme a él, caer a sus pies, y sí, como al igual que Carlos, yo le dije: Señor, hágase tu voluntad. Sabía que Sebastián estaba agonizando y que no iba a pasar absolutamente nada de lo que Dios no iba a permitir. Y cuando estuve sola con él, lloré muchísimo, sufrí muchísimo, no podía entender las cosas, pero sí, al tener esa angustia de que no sabía Carlos qué iba a hacer, qué reacción iba a tener, cómo yo le iba a explicar, ¿verdad? Carlos simplemente entró como fortalecido, como lleno de una aura especial, me abrazó fuertemente. Nosotros nos hemos tenido un amor incondicional, y
Y ese día lo sentí más que nunca en mi vida. Un abrazo súper fuerte. Él me dijo, mi amor, me agarró de la cara y me dijo lo que él acaba de decir. Yo no sé qué va a pasar, pero yo sé que de esto vamos a salir. Y tranquila, tranquila. Tenemos que llorar, tenemos que sufrir, pero vamos a salir. Y simplemente yo sentí el Señor que estaba con él, que Dios estaba ahí presente dándole esa sabiduría y esa paz, y fue lindísimo. Sinceramente yo nunca me esperé eso. Lloramos muchísimo, sufrimos muchísimo en ese momento, fue desgarrador, pero sentí mucho el amor de mi esposo hacia mí. Vamos a una pausa, pero luego de esta, Carlos y Adriana tienen que seguir con sus vidas a pesar de la tragedia y vienen para contarnos cómo lograron hacerlo. Por favor, no se despegue de su televisor, ya volvemos. Recuerde que usted también nos puede visitar en internet. Nuestra página es club700costarrica.com y tiene acceso ahí a más recursos y más información que aportamos siempre en los programas. Seguimos en el Club 700. Hoy nos acompañan Carlos y Adriana, un matrimonio que tuvieron que enfrentar la dolorosa pérdida de un hijo con solo 2 años y medio de edad. Y están aquí para contarnos su historia de dolor, pero también su historia de recuperación y de sanidad. Les recordamos los números de teléfono. Si usted desea participar, puede enviar un mensaje de texto al 87 86 96 12, que por cierto ya nos han entrado algunos. Recuerde también el número de nuestro centro de consejería si necesita hablar con alguien, si necesita oración, el 2257-2255. El número acá en el estudio para sus preguntas, sus comentarios en vivo es el 905-398-7288. Adri, ahora decías que en tu desesperación negociabas con Dios. Señor, yo te entrego mi vida, te entrego todo lo que quieras, todo lo pongo a tus pies, pero por favor devuélveme a Sebas. ¿Qué te decía Carlos cuando le comentaste de esto? Que ayer, por cierto, nos hablaban de esta. Silvia, sí, yo me acuerdo que yo le decía a Carlos como para explicarle todo lo que yo había hecho para tratar de que Sebastián estuviera vivo, que yo le daba todo. Yo no entendía cómo podía venir un helicóptero. Yo me acuerdo que yo pensaba en agarrarme a mí y a Sebastián y irme a un hospital, mi casa, todo lo que uno tiene, los bienes materiales, los carros, las cosas, no sé. Y Carlos simplemente me volvió a ver y me dijo, Adriana, es que todo, nosotros mismos y todo lo que tenemos es de él. Simple y sencillamente eso. Y esa frase, yo creo que en mi mente siempre ha estado y seguirá estando, para entender que la vida y que Dios nos da las cosas para poder disfrutarlas, pero que no son nuestras. Ni Valeria, ni ahora que está Julián con nosotros, ni nada de lo que tenemos. Simplemente sabemos que los podemos amar y que los podemos cuidar y que son nuestros grandes tesoros, pero que todo le pertenece a Él. Carlos, y esa convicción que tenías en ese momento para hablarle de esa manera a tu esposa con esa autoridad, certeza, ¿de dónde venía? Porque hay gente que se pasa toda su vida yendo a una iglesia y no tiene esa certeza, y 9 días después de haber escuchado y de haber orado para recibir al Señor como tu Salvador, tenías esa certeza. ¿De dónde venía? Yo tengo convicción de que del Espíritu Santo, o sea, que fue Él quien me dio claridad en esas cosas, ¿verdad? Yo siempre he pensado que la vida, y en muchas circunstancias, y en esa en especial, yo estaba como en una Y, ¿verdad? Y podía decidir. Luego entendí que yo podía decidir si vivía eternamente amargado por lo que Sebastián pudo haber sido y no fue,
o vivía eternamente agradecido por lo que fue y pudo no haber sido. Y entendí que yo pude nunca haber sido el papá de Sebastián. Entendí que pude nunca haber tenido esos 2 años y 5 meses que atesoro en mi corazón. Y Dios me lo regaló. Nunca, con un ser amado o con un hijo, nunca el tiempo es suficiente. Unos lo lloramos porque se fue muy pronto, otros por todos los recuerdos que tuvieron de una vida entera, pero nunca es suficiente. Y yo creo que entendí, Dios me permitió entender, y con el tiempo lo digerí mejor, que Dios muchas veces nos llena de regalos, nos llena de bendiciones, pero no podemos poner esas bendiciones por encima de Dios. No podemos hacer de esas bendiciones, sea un hijo, sea una esposa, sea un bien material, no podemos hacerlo, ponerlo adelante de Dios. ¿Cómo se hace para, en una situación tan dolorosa como la que ustedes tuvieron que enfrentar, para que el matrimonio sobreviva, para no culpar a Dios de lo que está pasando, ¿verdad? Que creo que sería una reacción muy natural, porque Dios no hizo nada, si podía, tal vez, ¿verdad? Empezamos a dudar no de su poder, sino de su amor. Sí, bueno, eso es algo muy frecuente. Y de hecho no todas las personas vivimos igual el proceso de luto. Dios nos ha sanado de una forma milagrosa a los dos, pero ha sido distinto. Adriana lo cuestionaba un poco más, estaba un poco más en desacuerdo en algún sentido, un poco más molesta en un principio, como ella lo explicaba, ¿verdad? Que le reclamó que yo sentí que nunca me he sentido en la potestad de cuestionarle a él sus decisiones. Yo creo que es fe, yo creo que es tener plena confianza en que lo que él dice es cierto, y él dice que todo lo hace para bien de los que le aman. Muchísimas veces no vamos a entender las cosas que vivimos, pero Dios tiene un propósito, y aún en el caos que nosotros podamos vivir en un momento determinado, Dios tiene control de todo, y yo creo que él lo tuvo hoy, 9 años después. El domingo cumplió 9 años de haber muerto Sebastián. Yo me doy cuenta de que Dios nos bendijo en medio de todo ese dolor. Tengo mucho cuidado en decir esto, porque sé que muchas personas pueden malinterpretarlo, pero estamos acostumbrados a ver una bendición, una casa, un carro, tener salud, tener una familia, que nuestros hijos estén bien, pero hay muchas bendiciones que Dios trae a nuestras vidas, tal vez las cosas con las que más nos ha bendecido, que vienen de momentos no tan agradables como lo fue ese. Dice un momento de mayor crecimiento. Dice un cantautor, Martín Valverde, dice que no disfruta la paz del mar quien no ha vivido su tempestad. Nosotros, al menos yo, daba por sentado muchas cosas. Yo pensaba que las cosas que tenía en mi vida las tenía porque me las merecía, y porque, no sé, qué arrogancia, pero porque era lógico. Yo he trabajado mucho. Porque era lógico tenerlo, sí, era lógico tener una parejita de hijos y tan linda, y tener una esposa bonita y amorosa, y tener un buen trabajo. Todo era lógico, o sea, era parte de lo que yo tenía que tener, ¿verdad? Y en ese momento, cuando la vida, porque no fue Dios, la vida me puso la cara contra el piso,
y me di cuenta que no soy nada Sin Él. y que todo lo que tengo lo tengo por su gracia y que Él me lo da para que yo lo glorifique a Él. Entendí, y hoy yo veo la vida y disfruto de mi hija Valeria, disfruto de mi hijo Julián, disfruto de mi relación con mi esposa diferente, porque entiendo que es algo que está ahí hoy. Hay una pregunta acá y creo que es para Adriana. Nos escribe una señora, se llama Ana Raquel, y quería preguntarle si en algún momento se enojó con Dios y que si le preguntaba por qué había pasado. Pues sí, fue cuando yo iba camino a la Cruz Roja. Yo sí me enojé, yo le decía, pero ¿por qué pasó? O sea, si yo estaba ahí, porque uno siempre, como dijo ahora Carlos, creo que todas las mamás creemos que somos las mejores mamás del mundo. Yo siempre estaba con mis hijos, los cuidaba, los chineaba, estaba atenta a todas sus necesidades y yo dije, fueron segundos, o sea, fue demasiado rápido. ¿Y cómo pasó esto? Y sí, o sea, estaba en una furia tremenda y yo me acuerdo que yo lo llevaba acá en mis brazos y yo lo volví a ver y yo volví a ver al cielo y le decía, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Venga, o sea, venga, haga algo. Porque mi hijo. Porque mi hijo, exactamente. Y sí tuve, pero sí, como lo expresé antes, volví a ver al cielo y siempre supe que Él estaba ahí presente y que me estaba acompañando y que Él iba a estar conmigo donde lo que pasara. Y sí, entré en una furia muy grande, pero creo que esa furia humana fue muy poco, porque yo entendí rápidamente, se los digo muy rápidamente, que Él era el que decidía creador. Y era nuestro creador, que era la persona que iba a estar en mí y que me iba a hacer llevar a cabo la prueba. Sí, dudé por muchos días, estuve preguntándome, pero siempre Carlos y muchos amigos que nos estuvieron apoyando me dijeron, no pregunte por qué, sino para qué. Y esa frase yo es lo que les quiero llamar más la atención, porque ¿para qué pasan esas cosas? Para poder estar en un programa como hoy y enseñar a muchas personas que a pesar del dolor se puede pasar, se puede vivir momentos muy lindos después, se puede conocer de muchas personas lindísimas que han pasado pruebas y que van a seguir pasando pruebas y que uno puede con solo un abrazo, con una mirada ayudar a saber que las pruebas van a existir, pero que Dios siempre va a estar con nosotros. Vuelve a brillar el sol. Vuelve a brillar el sol, sí. Una televidente nos pregunta, dice que su mamá murió hace 10 meses y que no logra encontrar paz, que por qué duele tanto esta situación. Bueno, yo le diría, en esos días a mí me llegó un agio que decía, sabio es quien deja ir lo que no puede retener y necio quien se aferra a lo que no puede sostener. Yo creo que tiene que ver mucho con aprender a amar y a ir transformando ese amor. Lo que ella está viviendo ahorita es una mezcla de sentimientos y en uno existe un apego, un apego muy grande a ese ser físico, a esa estructura que representaba a la persona que uno ama. A mí nada me marcó más, me enseñó más de a quién yo amaba, que cuando yo estuve en la morgue y yo vi el cuerpo de Sebastián, el cuerpo de mi hijo, un cuerpo que lo digo, en ese momento era un error, pero yo adoraba, y mi hijo no estaba ahí. Y ella tiene que entender que su mamá no está ahí. Y que si bien está en la presencia de Dios,
mucho de lo que ella ama está en su corazón. Eso no muere jamás. La respuesta que yo le puedo dar a ella es, yo la viví cuando Sebastián iba a cumplir 1 año de haber muerto. Yo me empecé a sentir mal por sentirme bien. Y yo empecé a sentirme culpable, empecé a sentirme que era un mal papá, que ya lo estaba olvidando, que a veces pasaban 1 o 2 días sin llorar y yo decía, Dios mío, ¿cómo es posible? Qué ingratitud, qué mal papá. Y leyendo la Biblia, que es la que siempre por medio de ella, en el 90% de los casos, Dios me ha dado respuesta a mis angustias. En Juan 14, el Señor le dice a sus apóstoles, si realmente ustedes me amaran, estarían felices porque yo voy al Padre. Dios me enseñó ese día que yo lo estaba amando ahora más que antes, más que en todo el año anterior, porque ahora estaba pensando en el bien de la persona amada. Y ese es el amor que tiene que prevalecer en el corazón de todos los que tenemos una pérdida, el bien de la persona que amamos, no nuestro bien. Nuestro bien de repente o nuestra necesidad básica es tener la persona con nosotros. Claro. Pero no podemos competir con lo que Dios le da a esa persona. Entonces, yo no puedo, hay una película que se llama La vida es bella. Yo en ese momento pensé que era una estupidez, pero a los 15 días yo la vi. A los 15 días de que Sebastián murió yo la vi. Y esa película me hizo entender que a donde estamos hoy es un campo de concentración y que por mejor que yo tenga a mi hijo aquí, como ese papá tenía a su hijo en ese campo de concentración, lo que le puedo ofrecer es una taza de atol, rancio tal vez, a la par de lo que Dios hoy le ofrece en esa libertad. Y tu mamá está libre hoy y disfrutando del amor de Dios. Y lo que le puedo recomendar es que aprenda a amarla, que no se angustie, que el dolor que siente es un ruido en el corazón que va a ir apaciguándose, va a ir cesando, y que Dios va a traer paz y que va a poder disfrutarla. Yo todavía disfruto y siento a mi hijo en mi corazón. Y está bien sentirse mal, está bien. Es normal. Vamos a hacer una pausa porque aún tenemos otros mensajes de texto que han llegado y otros consejos que Carlos y Adriana van a compartir con ustedes y con nosotros después de estos mensajes. Ya volvemos. Seguimos con más aquí en el Club 700. Hasta el día de hoy, Carlos y Adriana han encontrado de la mano de Dios la forma de sacar adelante su matrimonio y su familia, a pesar de esta tragedia que fue la pérdida de su amado hijo Sebastián. Y ahora comparten con nosotros algunos de los consejos que los han ayudado a continuar este camino. ¿Qué le podemos decir a las personas que tal vez como ustedes se sienten devastadas hoy, dolidas, con ese vacío interno que nada los llena porque perdieron a un ser amado? ¿Cómo pueden encontrar ellos la paz que hoy reflejan ustedes, el amor de Dios que ustedes han experimentado? Bueno, yo creo que cuando uno vive este tipo de situaciones que marcan tu vida, que hacen un antes y un después, en cierta forma nosotros decimos que esta herida que no sana nunca, un profeta, cuando María y José fueron a presentar al templo a Jesús, ese profeta le dijo a María: y a ti, mujer, una espada atravesará tu alma.
y es una herida que no llega a sanar totalmente nunca. Pero hemos encontrado en vivir con Dios, en estar pegados a Él, ese ungüento para vivir un día más y vivirlo bien. Yo creo que en cierta forma es como un diabético que todos los días tiene que ponerse insulina. Todos los días vamos al Señor, hacemos nuestro devocional, leemos su palabra y durante todo este proceso y durante todo ese año Dios nos habló mucho a los dos, pero nos habló por medio de la Biblia en la mayoría de los casos, y porque lo íbamos a buscar. Yo creo que uno tiene que tener en estos procesos las agallas, el valor, no para no llorar, no para renegarse si es que tienes que sufrir, sino para no dejarse seducir por ser víctima de sus circunstancias. Adriana, ustedes entendieron en un momento, cuando estábamos conversando nos lo contaron, que ustedes estaban convencidos de que Dios entendía el sufrimiento por el que ustedes estaban pasando. ¿Cómo llegaste a ese convencimiento? Bueno, escuchando la palabra. Yo empecé a ir a un grupo, como Carlos lo dijo, ecuménico, y yo no conocía nada sobre la Biblia. Sinceramente, lo único que hacíamos es ir a misa los domingos. Y entonces empecé a ir al grupo, empecé a ir a estudios de Biblia y empecé a conocer de la palabra y a darme cuenta de que por medio de la palabra el Señor me estaba hablando, como dijo Carlos, y me iba sanando, y me estaba dando cuenta que Él en la cruz había vivido el máximo dolor y que había pasado por el dolor más grande por todos nosotros. Y entonces fue donde me di cuenta que Él entendía claramente cuál era mi sufrimiento, cuál era mi dolor y cuál era todas las cosas que yo estaba pasando, y que no había otro amigo más. Para mí, Dios ha sido mi amigo y Él siempre ha estado a mi lado. Sabe cuando estoy triste, sabe cuando estoy feliz, pero sabe qué es lo que siento. Entonces yo fácilmente acudo a Él y fácilmente aprendo a compartir con Él lo que estoy pasando y a entregarle ese dolor a Él. Entonces Él me da esa libertad de vivir yo feliz y alegre y saber, como dice Carlos, que a través de una canción, a través de un libro o a través de la palabra del Señor, puedo estar llena y puedo así vivir el día y salir. Yo siempre, y les doy como consejo a todas las personas, siempre, como dijo Carlos, siempre dije, Él me va a acompañar donde vaya, porque uno tiene miedo hasta de las personas que se va a topar en la calle, que te vas a topar en el supermercado a alguien que te puede hacer una pregunta que te puede herir, y eso va a pasar siempre, pero la respuesta Él nos va a hacer el favor de darla. Claro. Hay unas palabras acá que ustedes han dicho que hablan de esa libertad, o sea, la libertad de sentir, de llorar, pero la libertad de saber que Dios está con uno todo el tiempo. Es esa certeza de que Dios tiene en su corazón y comparte ese dolor nuestro, que no pasa de largo, no le es ajeno. Y hoy, como estaba diciendo Carlos hace un rato, puede ser que usted esté como en una Y y tenga la opción de irse a la derecha e irse a la izquierda. Una opción es lidiar con su dolor solo. Así es. El otro es lidiar con esta angustia, con ese dolor, de la mano de un Dios que entiende perfectamente lo que usted está sintiendo. Y hay una señora que llamó hace un rato, mandó un mensaje, porque perdió un hijo hace 2 años. Hay una señora que tiene a una hija de su corazón, una hija que adoptó porque su madre falleció. Y en todas estas cosas, en estas circunstancias, señoras, ustedes que mandaron estos mensajes, créanme que Dios no es ajeno. Para Él no es ajeno esto que ustedes están pasando. Hoy ustedes pueden tomar la decisión
yo le invito a que tome la decisión de caminar por su dolor de la mano del único que puede realmente consolar, porque Él dice que Él está con nosotros hasta el fin. Él dice así: estoy con ustedes hasta el fin. ¿Desea usted caminar ese camino de la mano del que conoce su pena y desea consolarle? Si usted desea hacerlo, lo invitamos a que repita esta oración allá en su casa, después de nosotros. Padre, te damos gracias porque tú conoces, Señor, el dolor que hay en mi corazón. Tú conoces mi pérdida, Señor. Tú conoces por lo que estoy pasando. Pero también, Dios, tú viste morir en la cruz del Calvario a tu Hijo Jesús. Y lo diste por puro amor a nosotros, Señor. Y esa lágrima que brotó de tu ojo, de tus ojos, cuando viste morir a tu Hijo. Señor, yo también estoy llorando, yo también he sufrido, yo también estoy lidiando con esto. Y hoy, Señor, yo te abro las puertas de mi corazón para que tú entres en él. Te entrego todo lo que soy, toda mi vida, de por sí es tuya, pero conscientemente te la entrego, Señor. Y te pido que me muestres el camino, que sanen mis heridas, que vendes mis llagas, Señor, y que me ayudes, me muestres por dónde debo caminar a partir de hoy. Yo quiero escucharte, quiero, como hiciste con Carlos y Adriana, háblame, Señor, muéstrame el consuelo, muéstrame por dónde puedo sanar. Y gracias por este amor que has puesto en mi corazón, por esta persona que extraño tanto, por este dolor que tengo. Gracias por ese amor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Si usted ha hecho esta oración con nosotros, lo invitamos a que tome el teléfono ahora mismo y marque el número de nuestro centro de consejería, 2257-2255. Tenemos personas, consejeros, que están deseando conversar con ustedes. Y antes de irnos, quería recordar el Salmo 34:18, dice que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los que tienen el espíritu abatido. Puede usted buscarlo en su Biblia. Y queremos darle las gracias, por supuesto, a Carlos y Adriana. Gracias por estar con nosotros, por abrir su corazón y por contarnos esta historia de lucha y de superación, y que Dios les permita vivir muchos días más llenos de su paz y de su alegría. Amén. Les esperamos la próxima semana, si Dios lo permite, aquí en un programa más del Club 700 en Extra TV 42, su canal. Gracias por su atención. Nos vemos pronto, si Dios lo permite. Feliz fin de semana. Y su papá, entonces estábamos ahí pues disfrutando. En dado momento estábamos yo con el niño, con Sebastián, y le iba a poner unos flotadores. Él salió corriendo y eran muchos los primitos, y en un instante Sebastián, yo sentí que no estaba cerca mío, sentí un gran dolor, y entonces me fui corriendo a la piscina porque inmediatamente sentí que algo había sucedido. Él estaba dentro de la piscina, tenía un flotador puesto, y pues lo cogí. Inmediatamente mi suegra estaba ahí presente y se dieron cuenta, una amiga también. Lo saqué, él estaba por encima y empezamos a darle primeros auxilios. Inmediatamente cuando sucedió eso, lo único que pude hacer fue volver a ver hacia el cielo y pedirle al Señor. Quise golpear, quise enojarme, le pedí a Dios que cambiaba mi vida, que me diera cualquier enfermedad, que hiciera todo lo que pudiera hacer para que él viviera. Le pedí tanto, y volví a ver a la calle afuera y le decía a la gente que por qué no se paraban, que había que parar el mundo. Yo sentía que todo se me estaba yendo, y por un momento de desesperación logré caer en cierta paz y entender que nuestro Señor es el único dueño de todo, de mi vida, de la vida de mis hijos, del todo. Y en ese momento él se lo iban a llevar a Punta Arenas,
en una ambulancia, estaba preparado el tráfico y todo, y yo me di cuenta que no podía ser, que yo le entregué la vida de Sebastián a él y le dije que él era el dueño de su vida y que él iba a hacer su voluntad, y así fue. Señor, que él tenía que hacer algo por mí y porque tenía que vivir mi hijo, y que por favor se prostara ahí. Fueron segundos donde vino una persona que no sé quién fue, que le estamos sumamente agradecidos. De la calle, un carro, lo llamaron y el señor era un ayudante de la Cruz Roja de Orotina. Él me ayudó, nos lo llevamos en el camino, yo lo llevaba alzado y me di cuenta de que estaba mal y que él no estaba ahí ya. Era un dolor demasiado fuerte. Yo clamé, pedí muchísimo al Señor. Llegamos al lugar, me lo quitaron, se lo llevaron y tuve que combatir como nunca en mi vida lo he hecho. Sufrí muchísimo, fue algo desesperante. Me golpeé, me rasgué mi ropa, mi pelo, todo. Muchas gracias por seguir con nosotros. Usted está viendo el Club 700. Pocos dolores pueden carcomer el alma de una forma tan fuerte como la muerte de un hijo o de una hija. Hoy están con nosotros Carlos Campos y Adriana Sánchez. Ellos son un matrimonio que vienen a contarnos su historia de dolor, pero también de recuperación de esta tragedia. Bienvenidos. Gracias. Es un gusto tenerlos acá. A nosotros por estar acá. Recuerde que usted puede participar si lo desea durante la entrevista. Puede enviarnos un mensaje de texto sin costo adicional al 87 86 96 12. Ahí lo tiene en la pantalla de su televisor. Recuerde también el número de nuestro centro de consejería. Si necesita oración, si necesita conversar con alguien, tenemos consejeros para eso. El número es 22 57 22 55. Y si quiere hacer alguna pregunta en vivo, el número acá en el set es el 905 398 7288. Carlos y Adriana, cuéntenos un poquito acerca de su familia. ¿Cuánto tienen de casados? ¿Cuántos hijos tienen? ¿Y cuándo fue que tuvieron que enfrentar esta situación tan dolorosa? Bueno, nosotros tenemos 17 años de casados y éramos una familia de, mi esposo Carlos, Valeria, mi hija, Sebastián, que tenía 2 años y medio, y yo. Nosotros decidimos ir a un paseo familiar un 1 de mayo, ¿verdad? Y nos decidimos ir a Orotina, a la finca, y Carlos se fue a andar en bicicleta con sus hermanos.